Seguimos con los compuestos de carbono, pero esta vez vamos a ver los grupos funcionales que llevan nitrógeno. Para empezar, vamos a ver las aminas. Es importante dentro de las aminas saber que el nitrógeno contiene 5 electrones a su alrededor. Si nos damos cuenta en el compuesto más sencillo del nitrógeno, que sería el amoníaco, tiene 3 enlaces a hidrógeno y un par de electrones no compartido. Bien, pues las aminas son compuestos que contienen nitrógeno y en esos enlaces, en lugar de haber hidrógenos, hay cadenas alquílicas o arílicas. Si en lugar de un hidrógeno, comparándolo con el amoníaco, tiene una cadena alquílica o arílica, será una amina primaria. En el caso de que se tenga 2 enlaces con cadenas, será una amina secundaria. Y en el caso de que ese nitrógeno, sus 3 enlaces, se formen con cadenas, será una amina terciaria. Bien, vamos a ver ejemplos de nomenclatura de aminas. Aquí tenemos una amina primaria. Identificamos que solamente hay un átomo de carbono. Si no estuviera este grupo amino, tendríamos que sería el metano. Como tenemos ese grupo amino, hay que indicar que es una amina primaria. Y se hace de la siguiente manera. Sería metanamina. Es sencillo, simplemente hay que añadir el sufijo amina. Pensamos en cómo se llamaría el compuesto, el hidrocarburo. Si no tuviera ese grupo amino, sería metano, pues metanamina. Este es lo mismo. Si no tuviera este grupo amino, ¿cómo sería un hidrocarburo de 3 átomos de carbono? Sería propano. Pues con el grupo amino se le va a llamar propanamina. Y aquí tenemos otro compuesto, otra amina primaria. Esto sería un ciclopentano, pues se va a llamar ciclopentanamina. Ya tendríamos 3 ejemplos aquí de aminas primarias. Vamos a ver otros ejemplos, pero en este caso, por ejemplo, tenemos una amina secundaria y aquí tenemos una amina terciaria. Si os dais cuenta, este nitrógeno está unido a una cadena arílica, en este caso, alquílica y alquílica. Vamos con el primero. Tomamos la cadena principal, que sería esta. Es decir, si no tuviera este CH3, sería una etanamina. ¿Qué ocurre cuando tiene un sustituyente y está enlazado al nitrógeno? Pues igual que hacíamos con los hidrocarburos, N, metil y ahora etanamina. Sustituyente y cadena principal, 2 átomos de carbono, etanamina. Aquí vemos el nitrógeno que está unido a ese benceno y tiene un CH3 y otro CH3. ¿Cuál se coge como cadena principal? Pues sería el benceno, que es el más complejo. Ya de paso recordamos este compuesto, este benceno unido a un grupo amino, se llama bencenamina. Pero es importante nombrar que se le conoce como anilina. Es un compuesto bastante común y bastante importante en la síntesis orgánica. Entonces tiene su nombre, que es anilina. Bien, aquí hay que indicar que es una bencenamina, pero que en el nitrógeno hay un grupo metil y otro grupo metil. Tenemos ahí 2 radicales y los vamos a nombrar de la siguiente manera. N,N, dimetil, y ahora indicar el grupo principal, bencenamina. ¿Qué ocurre cuando ese grupo amino no es el grupo funcional principal? Porque aquí tenemos un grupo ácido y, como ya sabemos, los ácidos carboxílicos son los grupos funcionales que mayor preferencia tienen dentro de la nomenclatura de los compuestos de carbono. Esto sería el ácido propanoico, pero hay que indicar que tenemos un grupo amino. Bien, estableceríamos los localizadores, siempre uno el del grupo funcional, 2 y carbono 3 de la cadena principal. En el 2 tenemos un grupo amino,
Es decir, esa amina, cuando se encuentra como cadena secundaria, se le llama amino. Lo nombraremos así: ácido 2-amino propanoico. Para formular, tenemos butenamina. Sabemos que but hace referencia a 4 átomos de carbono, 1, 2, 3 y 4. Estará unido a un grupo NH2, porque es la butenamina, y este 1 hace referencia a un doble enlace en la cadena principal. Este sería el carbono 1, que es el que tiene enlace directo con el grupo amino. Carbono 1, por lo tanto, entre el 1 y el 2 hay un doble enlace. Ponemos los hidrógenos que correspondan: CH2, CH, CH y NH2. Y ya tendríamos formulado ese compuesto. Seguimos con otros ejemplos de formulación. Y tenemos aquí SNN dimetilhexanamina. Como siempre, identificamos el grupo principal, la cadena principal. Sería de 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, unido al nitrógeno. Ahora no ponemos NH2, porque vemos que en el nitrógeno tiene 2 metilos. Es decir, aquí un metil, CH3, CH3 y ya está. Y ponemos los hidrógenos, CH2, CH2. Y ya tendríamos el compuesto formulado. Y por último, tenemos aquí N-etilbenzenamina. Recordamos que la benzenamina era un benceno unido al grupo amino, pero en este caso en el nitrógeno, uno de los enlaces es con hidrógeno, pero el otro es con un etil, CH2, CH3. Pues con esto acabaríamos las aminas y vamos a proceder ahora a ver unos ejemplos de amidas. Lo primero que debemos plantearnos es cómo es ese grupo amida. El nombre es muy parecido y su estructura también va a ser muy parecida. ¿Qué le diferencia? Pues este grupo carbonilo, ese doble enlace del carbono y el oxígeno. Es decir, se incorpora un grupo carbonilo. Después tendremos aquí una cadena alquílica o arílica, pero para elegir o para nombrar la cadena principal, ese carbono del grupo carbonilo, como vamos a ver ahora después, también se tiene en cuenta. Bien, importante, SCO, NH2 para la identificación de amidas. Aquí vemos que tenemos una amida, CONH2, escrito de forma más condensada que aquí arriba. Y bien, ¿qué tenemos? Una cadena principal que tiene 2 átomos de carbono. ¿Cómo se nombran las amidas? Pues muy similar a las aminas, y es que lo único que va a cambiar es el sufijo. En lugar de amina será amida. Tenemos 2 átomos de carbono y será etanamida. Si tenemos en lugar de 2 átomos de carbono, tenemos 4 átomos de carbono, será butanamida. Si tuviéramos algún sustituyente, se empezaría a contar desde este grupo carbonilo. Este sería el carbono 1, 2, 3 y 4, pero no es el caso. Vamos a seguir viendo otros ejemplos y tenemos aquí un ciclo pentano. ¿Qué ocurre si tenemos un ciclo pentano y unido a él ese grupo funcional de la amida? Ocurre igual que muchos otros grupos funcionales que hemos visto, y es que se añade un sufijo y será ciclo pentano carboxamida. Esto lo vamos a añadir cuando ese grupo funcional está unido con ciclos o con compuestos aromáticos. Seguimos con este, que en principio parece más complicado, pero no lo es. Tenemos aquí 3 átomos de carbono. Si no estuviera este CH3 y este CH3, pues sería la propanamida.
como tenemos en el nitrógeno un CH3 y otro CH3, se nombra de la siguiente manera: N,N dimetil y ahora sí, propanamida. Aquí tenemos el benceno, aquí tenemos grupo funcional que representa la amida. Bueno, pues como siempre, o como muchas veces y en la mayoría de casos, cuando actúa con el benceno, un grupo funcional tiene su propio nombre. Y aquí va a ser la benzamida. Aquí resulta que tenemos un compuesto y tenemos un grupo OH y este grupo CONH3 que hace referencia a la amida. Tenemos que ver cuál tiene preferencia, y son las amidas frente a los alcoholes. Por lo tanto, este compuesto va a ser una amida. Si no tuviera este OH, sería la propanamida. Como tiene ese OH, hay que indicar en qué carbono está y lo nombramos como sustituyente. Este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3. Tenemos 2 hidroxi. Etanamida. Y para finalizar vamos a ver un par de compuestos, cómo se formularían. Identificamos cadena principal, butanamida, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, y este sería el carbono 1, y este sería el grupo funcional amida. En el carbono 2 tiene un cloro. Carbono 1, carbono 2, tenemos aquí un cloro y ya tendríamos nuestro compuesto. CH2, CH y CONH2. Seguimos con este compuesto. Identificamos dónde está la cadena principal y tenemos ahí que es una cadena de 6 átomos de carbono y este 2 que hace referencia a ese N que recordamos era un doble enlace. Pues dibujamos una cadena de 6 átomos de carbono. 1, 2, 3. Aquí dibujamos lo que es el grupo amida. Y resulta que en el carbono 2 tiene el doble enlace. Este sería el carbono 1, carbono 2, pues entre 2 y 3 hay un doble enlace. N-etil-propil significa que en el nitrógeno tiene un etil y también tiene un propil. Me he adelantado un poco al poner el hidrógeno, pero tenemos ahí dos enlaces, uno con el etil, CH2, CH3, y otro con un propil, CH2, CH2 y CH3. Bien, completamos con hidrógenos, CH2, y tendríamos ya ese compuesto. Bueno, pues espero que os haya servido de utilidad el vídeo, como siempre, y nada, que os haya aclarado un poco las dudas o que os haya ayudado a practicar un poco más. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, y si quieres ver más vídeos ya sabes que en la página web están todos los grupos, todos los ejercicios con grupos funcionales, tanto por separado como mezclados. Pues muchas gracias.